Y esto es bien importante que la gente lo entienda. En la compra-venta de un negocio, este es uno de los riesgos a perder. Que no se haga y que hayas perdido todo lo que invertiste en contadores, abogados, investigación, hasta tu tiempo. Es que es un gran riesgo hacer el due diligence desde el punto de vista como inversión. Y no por eso no lo vamos a hacer. Y si por alguna causa tú encuentras 5 o 6 cosas que no te gustan, puntos que te dicen, ¿sabes qué? Demasiadas banderas rojas. Mejor nos vamos a desistir de esta compra y nos vamos a echar para atrás. El contador te va a cobrar igual, el abogado también. Posiblemente el dinero que diste como enganche, por así decirlo, como separación del negocio, aquí se le llama en inglés earnest money, pues seguramente ese earnest money también se va, porque tú eres el que te estás echando para atrás. Y esto es bien importante que la gente lo entienda. En la compra-venta de un negocio, este es uno de los riesgos a perder. Que no se haga y que hayas perdido todo lo que invertiste en contadores, abogados, investigación, hasta tu tiempo. Y los viajes y que las llamadas y la investigación, eso es parte del riesgo de ir por un negocio. Bienvenidos a Conquistadores de América. Esto es Comprando América. Nuevamente volvemos y con un tema muy importante a la hora de adquirir un negocio, el due diligence. Alguna vez escuchamos en las noticias este término, la gran mayoría de las veces no sabíamos ni de qué estaban hablando. Así es que hoy vamos a platicar mucho al respecto de este due diligence. ¿Qué es el due diligence? ¿Cuándo se utiliza? ¿Para qué es? ¿Cuánto cuesta? Un tema interesantísimo, pero este es un paso definitivamente fundamental que tendríamos que realizar a la hora de adquirir un negocio, a la hora de invertir en un negocio. Así es que, Diego, platiquemos de due diligence. Claro que sí. Bueno, hacer la aclaración de que due diligence puede aplicar. Tú puedes hacerle due diligence a un cliente tuyo, a un proveedor, incluso una contratación. O sea, el término se puede aplicar en varios ámbitos, pero lo que intentamos resolver hoy es qué es lo que tiene que abarcar o resolver el due diligence a la hora de ir a comprar una empresa. Así arrancamos el episodio 370. No, bueno, fuera. Un día vamos a decir eso. Muy bien, pues, ¿qué nos tenemos que preguntar, Diego, acerca del due diligence? Bueno, primero debemos entendiendo que el concepto de due diligence es hacer una revisión profunda y después entendiendo que hoy estamos hablando de qué hacer a la hora de ir a revisar una empresa, pues buscamos entender que es una auditoría externa en la que queremos tener una panorámica completa en los ámbitos más importantes de un negocio, desde el área legal, financiera. Pero sí, es una especie de radiografía. Vamos a tratar de conocer, si queremos invertir en una empresa, pues vamos a ver cómo están sus números. Porque una cosa es lo que te indiquen en esos sitios, marketplaces de compra-venta de negocios. Oye, pues yo vendo 1 millón al año, mis activos son de 500,000, yo como dueño me gano 700,000. Pues básicamente lo que quiere resolver el due diligence es comprobar que esos datos que nos dieron son, pues, obviamente válidos, que son ciertos. Y normalmente cuando tú solicitas información, porque una cosa es lo que, digamos, como cuando quieres adquirir un auto, pues sabes el modelo, el año, te dicen cuántas millas trae o kilómetros, etcétera. Pero en realidad no sabes cómo anda por dentro. Entonces, cuando tú lo llevas a un mecánico a que te cheque, oye, métele la computadora, vamos a ver cómo anda de compresión, eso es un due diligence. En este caso, en la compra de un automóvil. Entonces, cuando tú pides información, básicamente, por ejemplo, un broker, pues firmas una carta de confidencialidad, de non-disclosure, y una vez que tú la entregas, te empiezan a mandar un montón de datos. En ocasiones, o más bien la mayoría de las veces, te van a mandar estados financieros. No necesariamente están auditados por un contador, pero es lo que te ofrecen para que empieces a conocer al respecto. Me ha tocado ver inclusive gente que te comparte declaraciones de impuestos, que eso es lo mejor que puedes hacer para comprobar ingresos, ventas o cómo está la rentabilidad de ese negocio. Pero bueno, te dan una información más completa que lo que publicaron, pero todavía falta pues precisamente eso, auditarla, ver que sea cierto, que sea confiable el dato que me están dando. Entonces de eso se trata de cierta manera el due diligence. Y obviamente cuando
el propio fundador pudiera ser o el propietario actual el que lo solicite, que no es lo más común porque finalmente tiene un costo. Normalmente es el comprador, es el que tiene que pagar por eso, pero también el proveedor, el vendor, puedes ofrecer ese due diligence. Y como te digo, pues básicamente es ese análisis exhaustivo. No se limita, en este caso, a solo temas financieros. De hecho, en ocasiones los principales riesgos pueden venir no de las finanzas, sino de otros pasivos no reportados, por así decirle, que pueden ser una demanda, etcétera. Entonces, tenemos que aprender de eso y nos tenemos que asesorar con gente que sepa hacerlo, que tenga experiencia. Sí, claro, que el due diligence, pues, busca identificar y resolver posibles riesgos que pueden existir, que como tú dices, no van solo en lo financiero, y obviamente hay varios ángulos y hemos encontrado que dependiendo del tamaño del negocio, incluso acuden a diferentes proveedores, porque un proveedor entra a hacer el análisis del área legal, alguien entra a hacer el análisis de la propiedad intelectual, alguien incluso entra a hacer el análisis de los activos y el estado de los mismos para ver si concuerda el valor reportado contra el valor real de mercado. Pero al final podríamos englobar la palabra due diligence en el paso más importante en la planificación de compra de un negocio. Fíjate que me estaba acordando ahorita, hace muchos años, yo peleé mucho porque un proveedor me vendiera, un fabricante, a uno de los negocios nuestros. Y no quería. Me trae como 3 años en convencer al representante o vendedor encargado de la zona de pues que sí me vendieran. Entonces, cuando llegamos con él, me dice, ok, te van a pedir que llenes esta solicitud de crédito. Entonces, digamos que la solicitud de crédito ofrece información preliminar, pero posteriormente me dicen, oye, nada más que, además de eso, quiero que me muestres estados financieros firmados por un contador, quiero ver tus declaraciones de impuestos y me vas a mostrar algunos estados de cuenta. Básicamente, el proveedor conmigo como posible distribuidor o cliente de él se aventó un due diligence. O sea, no quiero ver nada más cómo estás en el buró de crédito, cómo estás tu score, si obtengo referencias crediticias válidas, sino además yo quiero asegurarme que me vas a pagar, que estás bien para trabajar contigo. Me sorprendió mucho porque nunca lo había visto y casi fue la primera auditoría que me hicieron en Estados Unidos, ni siquiera el gobierno. En este caso fue un proveedor. Entonces, pues es eso, un due diligence, una auditoría para asegurarnos que tú como cliente pues tienes la capacidad de pago que estás prometiendo, que tú como cliente o distribuidor en este caso tengas la capacidad de realmente promover y distribuir también el producto. O sea, ellos también querían ver que tuviéramos el recurso, no nada más para poner inventario, sino para comercializarlo, porque claro, también ahí hay un esfuerzo bien interesante. Entonces, pues para que no nos sorprendamos de este tipo de situaciones, ¿no? Que se dan cada vez más. Incluso, dependiendo del tamaño del negocio que buscas comprar, digamos que el comprador, el vendedor te puede hacer un tipo de due diligence donde te pide una prueba de fondos, que es muy común. Y pues esa es la primera diligencia, quizás una muy básica, pero de ahí arrancan y antes de enviarte información te voy a pedir que me compruebes que tienes capacidad de comprar y pues ya esa es una diligencia inicial, ¿no? De parte del vendedor. Que hablando de compra de negocios, sabemos que hay 3 principales tipos de due diligence o los 3 primeros que se abarcan. Claro que dependiendo del giro del negocio pueden ser más, pueden ser menos, también dependiendo del tamaño. Pero ¿cuáles son esos 3 primero due diligence principales? El primer due diligence básico y lo más importante que existe es el financiero. Entonces, vamos a revisar cómo están los números de la empresa, a ver si es cierto que están cercanos a lo que me prometieron. Una de las cosas o uno de los aspectos que más dudas me da cuando yo veo un anuncio que lo están ofreciendo, no dudo en cuánto venden, porque eso lo compruebas muy fácil. No dudo inclusive hasta en cuántos tengas de activos, cuántos empleados, cuántos años, etcétera. El principal dato que a mí me causa muchas dudas y difícil de comprobar es cuánto ganó el dueño. Considerando que muchos de los negocios que estamos viendo son negocios familiares, donde el dueño quizá mete la mayor cantidad de gastos, incluso hasta personales posibles, para tratar de evitar el pago de impuestos. Entonces ahora tenemos que comprobar
que realmente fueron hechos con esa causa, ¿no? Me tocó pedir información de un negocio en el que me dicen, oye, pues el negocio dio $60,000 de utilidad, pero me dicen, no, pero déjame te hago unas aclaraciones. En realidad él ganó 600,000, no 60,000. Ah, caray, a ver, ¿y por qué tanta diferencia? Bueno, es que él compró 3 vehículos totalmente discrecionales, o sea, esto no se requerían para el negocio, casi eran para los dueños. Entonces, si tú quitas esto, pues nada más ahí hay como $150,000. Después están los ingresos así, después está esto, y pum, llegas hasta 600. Híjole, es complicado. O sea, nada más así porque te lo platicó, pues es difícil confiar tanto, ¿no? Entonces, el due diligence de la información financiera lo que busca es resolver eso, que realmente ganó 600,000, pero se pagó 540,000 quizá en especie, no con un cheque. Entonces no queda tan claro. Entonces vamos a tratar de aclararlo. Obviamente tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer es comprobar los estados financieros, desde el balance, estados de resultados, el flujo de efectivo, que sea lo que nos están comentando. Además, ¿y de qué manera lo comprobamos? Ya lo hemos mencionado anteriormente, la declaración de impuestos es lo mejor que existe para comprobar un negocio, tanto para comprarlo, venderlo, como hasta para solicitar una visa. Entonces, la mejor manera es cuánto reportaste al gobierno. Entonces, tienes la declaración anual de impuestos federales, pero también hay en algunas ocasiones pagos trimestrales. Hay que ver que cuadren. Después tienes la declaración de mensual, trimestral de los impuestos sobre las ventas, el sales tax. Entonces es importante que el sales tax te cuadre con la declaración anual de federal. Entonces ahí ya tienes ventas. Si quieres comprobar además, pues puedes pedir estados de cuenta de bancos. Entonces ahí también vas amarrando todo el tema de ventas, ingresos, etcétera. Y luego en los gastos, pues en la declaración te viene todo el desglose, a ver cómo está. Y lo compruebas con estados financieros. Entonces todo ese tipo de información va a ser importante. Nómina. ¿Cuánto le pagas a tus empleados? No, es que yo les pago 80,000 a cada uno. Enséñame los recibos. Enséñame las declaraciones de pago de impuestos de nómina. A ver si es cierto que reportaste 80,000. No, es que yo les doy tanto cash y no lo reportamos. Y ahí es donde entramos en cositas de esas. Entonces, muy importante revisar, insisto, todos los activos que te prometieron, los pasivos, etcétera. Los activos son bien importantes y creo que vamos a requerir hacer un episodio hablando de la depreciación de los activos como una estrategia fiscal bien importante, la compra-venta de los negocios. En ocasiones el comprar un negocio te puede evitar pagar impuestos, por más extraño que se escuche. Entonces, pero es importante analizar qué pasivos tiene la empresa, qué activos tiene la empresa, y de esos activos, cuáles son depreciables y cuáles se pueden depreciar de manera inmediata. Parte por ahí va la estrategia. Entonces, pues vamos a analizar todos esos números, ¿no? Seguramente se me pasa algo, pero por ahí es por donde va la idea. Estados financieros, declaraciones de impuestos de todos tipos, de nómina, de ventas, federales de ingresos, etcétera. Franchise, que también existe en algunos estados. Flujos, bancos, incluso los recibos de las terminal de tarjetas de crédito. Oye, es que yo cobro tanto. Pues vamos a ver. Obviamente los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que tengan los empleados, los dueños, todo eso se puede revisar para comprobar los gastos. Hay mucha información que se puede ver en un tema financiero y lo mejor es que esto lo haga un contador que tenga la experiencia para rascarle por todos lados. Claro, especializado en M&A, que sabe también qué preguntas hacer y descubrir cuando algo cuadra y algo no. Correcto. Porque pues uno podría pensar que si un negocio entonces está mal organizado a nivel contable, pues hay que descartarlo, ¿no? Pero hay muy buenos negocios que pues tienen un relajo interno y puede llegar alguien a cuadrarlo y es una gran oportunidad. Al contrario, tú como comprador puedes encontrar una oportunidad en meter orden. Y no solo en meter orden, sino en que el
el negocio no esté tan bien maquillado, te da una oportunidad de, ok, pues te voy a castigar un poco el múltiplo o te voy a... Bueno, sí, para efectos de valor, finalmente las personas que realizan ese due diligence pues van a ser tus aliados para tratar inclusive hasta de bajar un poco más el valor de lo que tú ofreciste en la compraventa. Y más aún, si tú se lo demuestras al vendedor de que, oye, pues me dijiste esto, pero en realidad traes esto y el contador lo dice, no lo digo yo, y, ay, bueno, pues entonces, obviamente puede, el ejemplo del auto, si estás descubriendo, oye, pues yo noto como que quiere, anda fallón porque pues entonces ya no vale lo mismo el automóvil, ¿no? Y por eso se habla tanto de que hay una evaluación pre-due diligence y hay una evaluación post-due diligence que pues va a tender a ir más bajo después del due diligence. Definitivamente. El segundo punto importante es el tema legal y no es lo mismo que cumplir con el pago de impuestos. Aquí me refiero a que la empresa no tenga algún tipo de irregularidad jurídica, que no tenga una demanda, que no traiga pues una aseguradora detrás por un intento de fraude, etcétera. También cuando compramos un negocio o cuando hablas con proveedores, con clientes, etcétera, hay contratos en ocasiones, hay obligaciones. Entonces me parece, muy importante saber de esas obligaciones. Entonces, el otro día platicábamos tú y yo, por ejemplo, una de las empresas nuestras que tiene una distribución exclusiva. Entonces, exclusiva significa no nada más que el fabricante no pueda venderle a nadie más en Estados Unidos, sino que también yo no le puedo comprar a ningún otro fabricante. Entonces, a la hora de vender yo ese negocio, pues debería de hacérselo saber a un posible comprador. Porque quizá alguien pueda querer o se interese por esa empresa pensando que, ya tienes una cartera de clientes, voy a llegar con otros productos y, pero nada más que ya hay un fabricante con el que hay una exclusividad firmada por tantos años y no vas a poder poner este producto competidor. Claro. Entonces ahí ya cambia también el para qué quiero ese negocio. Entonces, contratos, inclusive hasta de arrendamiento. Si yo estoy rentando o alquilando un almacén, ¿cuántos años más me quedan en ese almacén? Porque no me puedo salir nada más porque yo digo. Entonces, si me quedan 3 años de renta, pues 3 años que tendrás que pagar esa renta. Entonces, de alguna manera se vuelven pasivos en la empresa, ¿no? La cuestión de los seguros, porque pues sabemos que los negocios aquí tienen muchas obligaciones de tener una serie de seguros según su giro y bueno, hay un tema de si están casados con alguna aseguradora, si tienen pólizas. Pues tan sencillo como que si en realidad han estado adquiriendo los seguros a los que estaban obligados. Claro. Entonces, a lo mejor los números se ven bien bonitos este último año, pero porque ya no pagaron seguros y se la jugaron. Y resulta que cuando tú la compras, oye, pues no había nada asegurado aquí, tengo que gastar otros 80,000 al año y pues ya no tiene la misma rentabilidad. Entonces, ese tipo de temas son bien importantes revisarlos. Después, algo que muchas veces no encontraremos en los estados financieros, sobre todo de pequeñas empresas, que le pueden dar valor, pues es el descubrir si tienen marcas, propiedad intelectual, algunos otros activos intangibles. Es bien importante también analizarlo. No tenemos la costumbre en México de trabajar y proteger nuestros activos intangibles. Aquí en Estados Unidos creo que la hay más, porque también hay más protección de parte de la autoridad. En México registras una marca y a lo mejor como quiera, cuando eres pequeño no tienes dinero para andar atrás del mundo por toda la piratería al 100. Aquí no va a ser tan sencillo. Entonces conviene mucho más hacerlo. Te encontrarás empresas que sí han trabajado eso y que como tenemos la costumbre como dueños de negocios de meter todo a gastos, pues quizá ni siquiera lo reportas en los estados financieros. Entonces eso le baja valor a la empresa. Pero si tú descubres que por ahí hay marcas, que hay alguna patente, que hay algún derechos de autor de ciertas cosas, oye, pues eso tiene valor. Entonces... ¿O que hay algún inmueble mal listado en cuanto al precio? Sí. Entonces, para terminar la idea de los activos intangibles es que quizá te encuentres la sorpresa que ofreciste tanto por una empresa que en realidad vale muchísimo más. Ya te aceptaron eso, pero tú encuentras esas sorpresitas a favor tuyo. Puedo decir, oye, pues
Mejor aquí a lo mejor me callo un poquito y ya no le hago tanto escándalo en este otro número para que me lo sueltes, sabiendo que de inmediato tú le vas a subir el valor tremendamente a la empresa, nada más por tener esas marcas registradas, esos intangibles, pues bien protegidos. Entonces, es bien importante revisarlo. Licencias de operación, licencias de uso de tal producto, etcétera. Todo va a ser bien importante. También los abogados, porque due diligence obviamente tendrás que involucrar a un abogado, se van a fijar, pues si de repente hay manuales de empleados, de las actividades, si hay contratos con ellos, también de repente hay obligaciones con ciertos empleados clave. También en un momento dado pudieras encontrar que quizá tal empleado tenía la promesa de que él se iba a quedar con un porcentaje de la empresa y si no te lo reportan, pues también tienes algo ahí en contra. Entonces, todo ese tipo de puntos me parece que son fundamentales que nos asesoremos, porque obviamente nosotros en ocasiones podrás tener idea de revisar 3, 4 cositas, pero ¿dónde encuentro más información? Y aquí va a ser bien importante también analizar, al estar haciendo estos due diligence, qué tan abierto está el dueño actual a ofrecerte la información. Si la persona quiere esconder como que cositas y a regañadientes te da la información, pues a lo mejor él está buscando ocultar algo y nos pudiéramos encontrar sorpresotas. Número 3 en los tipos de due diligence: inmobiliario. Hay empresas que te las venden con todo el real estate, oficinas, con obviamente o una bodega o etcétera. También hay que revisar obviamente por lo que hay dentro, si tiene valor, si no tiene valor, en qué estado está, y pues en ocasiones también la compraventa del negocio puede o no necesariamente involucrar la compraventa también del real estate, que se manejan hasta cierto punto también diferente. Un real estate es una hipoteca, es un préstamo diferente al de una compraventa de negocios. Entonces es importante también analizar ese tipo de temas, donde inclusive te pudieras hasta asesorar con un broker, un agente de real estate, un agente inmobiliario. Oye, realmente la bodega o las instalaciones que incluyen tal empresa, el señor dice que valen $2 millones, ¿realmente en eso anda el mercado? Entonces ahí también un especialista en esa materia nos puede ayudar muchísimo. Interesante. Ahora, pues hemos ido la primera parte de este podcast hablando de las ventajas del due diligence, ¿no? Creo que en este punto ya quedaron muy claras. ¿Dirías que hay alguna desventaja o alguna cosa a considerar en contra del due diligence? Pues yo creo que número 1, que el costo es elevado. No estamos hablando de $500 por checarte algo, ¿no? Sobre todo considerando que ya un abogado, un contador fácil, y se me hace muy barato, $250, $300 la hora, de ahí para arriba. Algunos hasta de $400, $500. Y pues un buen due diligence no lo haces en 2 horas. Entonces es una inversión que va a ser importante. Número 1. Número 2, que como digo, no va a durar 2 horas, se van a tardar semanas en revisar esto. Pudiera llevarse hasta 1 mes, mes y medio, 2 meses. Entonces, no deja de ser también un poco tardado. Entonces, si tú quieres comprar un negocio, pues no va a ocurrir en 2 semanas. Es más, no debería, ni siquiera de tu parte, durar 2 semanas. Pretender que va a durar tampoco. Y es que el tema es que pues te vas a arriesgar muchísimo también, ¿no? Si lo haces a la carrera de es que es una gran oportunidad, etcétera. Yo creo que, y sobre todo cuando hay inversiones importantes, pues se tienen que hacer despacio, ¿verdad? Claro. Se tienen que hacer varias reuniones. Tienes que platicar con el dueño actual varias veces. Obviamente el contador con su contador, y con gente de la empresa, con empleados, con el que de cuentas por cobrar, con el de cuentas por pagar. O sea, habrá que obtener información, ¿no? El abogado pues tendrá que hacer una cierta investigación también. Entonces son temas que van a ser demorados. Y el tercero es que es un gran riesgo hacer el due diligence desde el punto de vista como inversión. ¿A qué me refiero? Y no por eso no lo vamos a hacer.
¿Pero a qué me refiero? A que si por alguna causa tú encuentras 5 o 6 cosas que no te gustan, puntos que te dicen, ¿sabes qué? Son demasiadas banderas rojas, mejor nos vamos a desistir de esta compra y nos vamos a echar para atrás. El contador te va a cobrar igual, el abogado también. Y posiblemente el dinero que diste como enganche, por así decirlo, como separación del negocio, aquí se le llama en inglés earnest money, pues seguramente ese earnest money también se va, porque tú eres el que te estás echando para atrás. Entonces, saber, y esto es bien importante que la gente lo entienda, que en la compra-venta de un negocio, este es uno de los riesgos a perder. Que no se haga y que hayas perdido todo lo que invertiste en contadores, abogados, investigación, hasta tu tiempo. Claro. Se va a dar. Incluyendo el tiempo que te llevó. Y los viajes y que las llamadas y la investigación, eso es parte del riesgo de ir por un negocio. Interesante. Ahora, todo lo que me hablas, pues me suena que debe llevar un orden de ideas, ¿no? Porque es mucha información, muchas cosas que hacer, muchas cosas que procesar. ¿Cuáles me dirías que son a grandes rasgos las fases que si yo quiero ir a buscar un negocio tengo que experimentar, o en qué orden las voy a experimentar a la hora de ir a hacer un due diligence? Vaya, yo no soy un experto en esto, pero creo que de manera general se pudiera establecer primero, como en toda la vida, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres encontrar, ¿no? ¿Para qué lo quieres hacer? Entonces, hay que establecer claramente cuáles son los objetivos para arrancar un due diligence. Segundo, pues normalmente se inician por el tema de las finanzas, porque también quizás es el que más tiempo demora, ¿no? Entonces, normalmente el que arranca es el contador revisando las finanzas del negocio. Después de eso, en una fase, no que tengas que esperar que termine el contador, hay una fase que se van a traslapar, pero normalmente empieza después. Ahí es donde entraría el abogado. Quizá él se va a demorar menos tiempo. No es lo mismo estar con la calculadora checando y cuadrando y vaciando hojas de Excel, etcétera. El abogado hará ciertas investigaciones y es más de leer documentos, checar, etcétera. Ir a la corte y a buscar registros, etcétera, que no encuentre temas. Pero ese sería el tercer punto. Creo que con esa información vamos ponderando cuál es el plan de negocios, el modelo de negocio que tiene esta empresa, y vamos revisando si hace sentido, números, esto, lo otro, y cumple con las expectativas, cumple con lo que nos prometieron y con lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y planeando hacer con ese activo que termina siendo el negocio en tus manos, ¿no? Exactamente. Y después nos van a decir el contador, el abogado, oye, encontré estos detalles. Entonces ya tú verás si quieres tomar el riesgo, decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor trae este pasivo o trae esta deuda con el banco o con un vencimiento de no sé qué tanto, sí la vamos a poder cumplir, yo lo voy a sacar adelante, o le vamos a inyectar capital extra, con eso los simplificamos, o hay riesgo de que a lo mejor tal empleado no se tienes quede un con la riesgo empresa operativo muy cargado hacia un director general que no se va a quedar si el dueño se va, porque hablamos con gente de recursos humanos que hay dependiendo del tamaño de la empresa, cuando tienen muchas divisiones y ya esas divisiones tienen encargados, entra una persona a hacer una diligencia cualitativa del desempeño de los empleados y más o menos sondea, oigan, si cambia de mano, se quedan, no se quedan, y sabemos de casos que, oye, el director general se va a ir si no se quedan los dueños anteriores y se va con ellos, y eso es un riesgo que hay que ponderar ante todo porque, ok, me voy a comprar este negocio pero sin director general, ¿no? Y incluso eso que no entra en lo legal, no entra en lo financiero, se tiene que tener a consideración pues regresas al paso 1, ¿no? Mi objetivo en el due diligence era que alguien se quedara, o voy a correr a alguien, o viceversa, ¿no? Mi plan es tomar esta empresa, hacer un takeover, que también es muy común, para yo volverme la cabeza. Entonces con el director general se te van todas las otras cabezas. Híjole, entonces tu objetivo más tu análisis de riesgos, ahí tienes que cuadrarlo, ¿no? Fíjate, me tocó ahorita que decías esto del director general, me tocó ver una empresa pues eran proveedores nuestros y los compra otra empresa del mismo rubro. Pero
una empresa pública compra a una empresa familiar. Entonces el fundador, digamos que duró, si no estoy mal, unos 20, 22 años con esta empresa. Como muchas de las empresas familiares, pues se trajo a trabajar con ellos a familiares. Pero no se enteraron del proceso de compra-venta. Entonces el director de ventas era el yerno de los dueños, de los fundadores. Entonces él se veía pues trabajando con la familia toda la vida. Y entonces de repente ve llegar, me platicaron ellos, a los dueños, junto con los nuevos dueños, y hacen una junta y dicen, les presentamos a los nuevos dueños de esta compañía. Nadie sabía. Y el director de ventas, que era incluso familiar, se sintió traicionado. Entonces, de entrada odiaba a sus suegros. Ahora, obviamente, porque aparte no se estaba llevando una parte, un porcentaje de la compraventa. Y él decía, es que yo les ayudo a hacerlo esto de cero. Bueno, a lo mejor él se hizo la expectativa de que yo también soy dueño, pero pues le estaban pagando como empleado, ¿no? Claro. Pero sí hubo una fricción muy importante en ese movimiento. Entonces, de entrada tienes tranquilamente un año en el que ese director de ventas lo tienes totalmente desmotivado y los nuevos dueños tienen una dificultad, una fricción bien importante y costó trabajo que se acomodara. De hecho, lo que me enteré después es que esta persona se la llevaron a otra empresa, le ofrecieron un puesto, pero en otra empresa para sacarlo de ahí, para que no dejara esa mala vibra ahí. Y con los años volvió, pero de cualquier manera las cosas ya nunca son las mismas, ¿no? Entonces sí se tienen que considerar, son esa parte de los riesgos, ¿no? Entonces, obviamente cuando tú haces la oferta, pues no sabes si el yerno es el que está moviendo las ventas y si está involucrado o por lo menos sabe del proceso. Que bueno, en este orden de ideas, la oferta iría después de todo esto, ¿no? Bueno, entonces ya estás analizando los riesgos. Tú vas a decidir si es viable o no la oferta inicial que hiciste. Tú ya dijiste que ibas a dar $50 por esta empresa. Ya que te entregaron los reportes, dices, no vale 50, vale 45. Y entonces haces una segunda oferta, por así decirlo, como decías ahorita, post due diligence, en el que pues hablas con el dueño y le dices, oiga, pues yo le ofrecí 50, pero basado en todos estos resultados, estos riesgos, pues yo estaré dispuesto a dar 45, no 50. Y ya te dirán acepto o no acepto. Si la diferencia es muy grande, pues no sé si nos conviene hacerlo y también no sé si estarán dispuestos a aceptarlo los dueños que ya se habían hecho la idea de que iban a ser 50 y no 45. Claro. Pero si resulta que en lugar de 50 son 22, yo creo que ya no se va a hacer. Va a ser muy difícil que alguien diga, pues, oh, sí, pues te doy, dame la mitad. Entonces, en esas ofertas finales, no nada más cambiaría el valor, sino también un posible hasta financiamiento. Pudiera encontrar una medida para renegociar algunas cositas. Claro, que hemos hablado mucho de que siempre hay espacio para negociar, ¿no? Sí, no es un proceso tan lineal y en el medio empiezas a encontrar vectores que ya hablaremos también más adelante de como parte de tu due diligence o de tu acercamiento a la empresa que quieres comprar, saber qué tipo de vendedor te estás encontrando, y a tipo de vendedor nos referimos a las razones que se venden, y a lo mejor para los más nuevos será un tema como pues ¿qué tiene de importante la razón por la que venden? Pero es tan importante que en los marketplaces de negocios sabemos que viene un apartado específico que dice reasons to sell. Es una de las primeras cosas que quieres ver antes de profundizar en todo esto. Tú quieres saber y conocer por qué venden, e incluso eso lo pones en duda y hay que averiguar si es cierto que eso que dicen por qué venden es la razón real. Te voy a platicar un caso, digo, para terminar, pero vamos a una pausita porque el Dede está desesperado por salir, así es que vamos a abrir la puerta para que salga. Conocí a una persona que se enamoró de la empresa, no se asesoró, se ahorró una gran parte del due diligence, sobre todo en el tema legal. Y pues se hace la empresa, firma, ya la tiene. 4 o 5 meses después,
descubre que hay un problemón, una demanda. Y esa no la vio. Entonces... Ni la vio ni se la dijeron, no, me imagino. No, nadie. Entonces, la empresa está demandada por alguna causa. No sé por cuánto cantidad, pero obviamente, pues ya se sintió defraudada. Ya firmó, los dueños estarán en Timbuktu ya, disfrutando de su retiro, y ella con un problema nuevo. Lo cual me hace acordarme que cuando alguien vende un negocio, te vende un automóvil, te vende lo que sea, pues te está vendiendo sus problemas, ¿no? Entonces, el due diligence lo que busca es descubrir cuáles son tus problemas. Si tú me quieres vender tu empresa, quiero saber cuáles son tus problemas, porque como vendedor, tú me dices cuáles son todos los beneficios que tienes de esa empresa. Mas no me quieres decir los problemas porque no quieres que me desanime a la hora de comprarte. Entonces, esta chica, pues, descubre esa demanda meses después y entonces tuvo que contratar a un abogado ahora para 2 procesos. Para defenderse, pero para demandar a los antiguos dueños. Y ya son gastos, inversiones importantísimos. Ya te decía yo, te cobran $400, $500 por un due diligence. La hora, pues imagínate ahora la hora de demandarte o de defenderte, etcétera. Todo eso, pues es un costo adicional que tendrás. Entonces ya se le volvió doble. Ya no fue sencillo. Entonces el ahorro, pues ¿dónde estuvo? No existió. Entonces sí, definitivamente es básico porque prácticamente el valor de la empresa se estaba desapareciendo de un día para otro al enterarse de esa gran demanda que tenía. Claro, y no era lo que buscaba, no, independientemente. Definitivamente. Entonces, antes de tomar una decisión, una buena auditoría. Hay que hacer un buen due diligence, asesorarse con un muy buen contador, asesorarse con un muy buen abogado. Y si hay bienes raíces involucrados, también con un buen corredor de bienes raíces. Que ya tendremos un episodio especial para la auditoría contable con la reina del control. La reina del control, hay que invitar a la reina del control para hablar del due diligence. Para profundizar. Hay que revisar, hay que profundizar. Esto es muy necesario, muy necesario y tenemos que aprender de eso. Muy recomendable hacer auditorías internas, inclusive en nuestros propios negocios, hasta para prepararlos. Bueno, ya hablaremos con Cris, la reina del control, próximamente porque hay mucho que compartir al respecto. Claro, pues muchas gracias. Bueno, pues ya saben, comprandoamerica.com. Si tú tienes interés en invertir de una manera estratégica, de adquirir negocios en Estados Unidos. Y pues este podcast es patrocinado por los gobiernos de izquierda que nos dan mucho miedo y que pensamos que lo mejor es diversificar nuestros ingresos. Yo creo que todos tenemos que pensar en diversificar ingresos. Contrario a lo que muchas veces en redes sociales se dice, Estados Unidos está en decadencia. Híjole, pues yo creo que nosotros estamos peor que Estados Unidos. Así es que creo que todavía es un gran lugar para hacer negocios, para comprar uno de esos 2.5 millones de empresas que están a la venta y que la gran mayoría se quedan sin vender. Así es que creo que una gran parte de la solución está en Latinoamérica. Así es que espero que mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos podamos ir deshaciendo de negocios. Así es que para eso estamos aquí, Comprando América, como una gran forma de conquistar este gran mercado. Sí será. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Diego. Gracias a ti.